¿Qué tiene de humanismo quitarle dinero a la seguridad? Están matando a más personas que nunca en la historia con Morena. Pero qué talante de los senadores de Acción Nacional, que destilan hipocresía, que destilan falsedad. Existía colusión de los gobiernos del PRI y del PAN con las mafias del crimen organizado. Ahora fue el turno de la senadora de Morena, Nora Rubalcaba, de poner en su lugar, de parar en seco a la senadora panista Lili Téllez, que sigue con sus mentiras, con sus calumnias. Así le cerró el pico. Vean nada más, mis estimados peruanos, imperdible fragmento de video de eso que aconteció en el Senado de la República. Vamos a escucharlo porque tal parece que van a seguir en las mismas estos panistas, y bien, aunque los pongan en su lugar, sigan haciendo el ridículo a nivel nacional, y que también los mismos senadores y senadoras panistas ya ni siquiera sigan en sus locuras a Lili Téllez, pues ella va a seguir en las mismas, mis estimados amigas y amigos pregoneros, porque ¿qué le queda más a esta oposición pequeñita? Vamos a escucharlo, así la pone en su lugar Nora Rubalcaba, y vean, Lili Téllez, sí, la terminaron callando. Senadoras y senadores de la República, pueblo de México, el segundo piso de la Cuarta Transformación se erige sobre cimientos firmes, sobre una economía sólida, construida bajo los principios de justicia y bienestar colectivo, legado indiscutible del licenciado Andrés Manuel López Obrador y su economía moral. Ahora es tiempo de consolidar los logros alcanzados y de avanzar hacia un México más próspero y más soberano. La continuidad de la transformación fue el principal compromiso adquirido en las calles y en las plazas públicas del país con la nación mexicana. Y ante el contundente triunfo de la confianza y el abrumador apoyo recibido en las urnas el pasado 2 de junio, desde aquí le reiteramos al pueblo de México: no les vamos a fallar. La Ley de Ingresos de la Federación para 2025 es un claro testimonio de continuidad, un instrumento jurídico diseñado para transformar los recursos de la nación en oportunidades, en desarrollo y en crecimiento. El dictamen que nos ocupa proyecta ingresos presupuestarios por 8,055,649.3 millones de pesos, lo cual representa un aumento de 5.4 en términos reales respecto a 2024. El crecimiento estimado para el próximo año, entre 2 y 3%, no es de ninguna manera ni un acto onírico ni un acto irracional. Es una proyección fundada en el resultado de un mercado laboral sólido, en un consumo privado dinámico y en un esfuerzo conjunto por atraer la inversión tanto pública como privada, con un enfoque en las regiones históricamente rezagadas, olvidadas por los desgobiernos del PRI y del PAN. El crecimiento económico es indudablemente importante, pero aún más significativo es el desarrollo económico con justicia y bienestar, ese que garantiza derechos humanos en un entorno de finanzas públicas sostenibles. La gestión responsable y prudente y las finanzas públicas, así como la disciplina financiera, seguirán siendo piedras angulares durante el 2025. La reducción del déficit presupuestario, que pasará del 5% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024 al 3.2% del PIB en 2025, implica un ahorro de 522,433.5 millones de pesos. Esta increíble reducción, lograda sin sacrificar las prioridades sociales, es una muestra del compromiso de la Cuarta Transformación con la estabilidad macroeconómica,
con el humanismo mexicano plasmado en los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, discapacitadas, con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con mujeres, trabajadores, productores del campo y servidores públicos. Los ingresos tributarios alcanzarán 5.296.426 millones de pesos, lo que representa un aumento real del 2.8% en comparación con 2024. Y en particular, el impuesto al valor agregado generará ingresos por 1.463.279 millones de pesos, lo que significa un alza del 5.5%, demostrando cómo el consumo privado, impulsado por los programas para el bienestar, seguirá siendo, que nadie lo dude, el motor del crecimiento económico nacional. La transformación no estaría completa sin fortalecer nuestros baluartes energéticos. En 2025, los ingresos petroleros se estiman en 1.142.021.5 millones de pesos. ¿Me permite un momento? Perdón por la interrupción. La Sí. senadora Telles García me está solicitando desde su escaño la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Una pregunta. Sí, senadora Rubalcaba, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta. Al término de mi intervención, con mucho gusto. Muy bien, entonces esperamos a que termine y damos el tiempo para la intervención. Adelante. Gracias. Equivalente a un incremento real de 4.5% respecto al ejercicio fiscal vigente. Gracias al derecho petrolero para el bienestar, Pemex obtendrá recursos necesarios para capitalizarse, pagar deudas e invertir en proyectos estratégicos, consolidándose como motor del desarrollo económico y garante de la soberanía energética nacional. La Administración Pública Federal seguirá reduciendo sus costos porque creemos firmemente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Con austeridad y disciplina redoblamos esfuerzos para garantizar que cada peso sea invertido en el bienestar de las familias mexicanas. Nunca más volverán los privilegios, las exenciones de impuestos a los cuates, nunca más el despilfarro y nunca más la corrupción. Dicen que esta ley es irracional, que es una mentira, que es un engaño. Irracional el crecimiento sexenal de la deuda neta del sector público durante el Calderonato, que fue de 96.9%, mientras que con el licenciado Andrés Manuel fue apenas del 20.4%. Irracional que Pemex en 2013 contara con una deuda financiera de 64,000 millones de dólares y en 2018 creciera a 105,000 millones de dólares. ¿Engaño? Engaño hacerle creer al pueblo de México que se tenía el valor suficiente de sacar al ejército a las calles para declararle la guerra al narcotráfico, cuando lo único que se pretendía era el predominio de uno solo de los cárteles en todo el país. Por fortuna, las creencias de la derecha moralmente derrotada tienen sin cuidado al pueblo de México. Y es que ya sabe que su narrativa es mentirosa, mezquina y embustera. Los que sueñan son los del PRI y sus discípulos del PAN. Sueñan con un país donde la inflación, la devaluación y la fuga de capitales se cristaliza. Sueñan con desaparecer la propiedad privada y con cerrar los templos. Sueñan que vuelven por sus privilegios. Por fortuna, el pueblo sabio e informado nada les cree. El México humanista de la Cuarta Transformación
no solo está preparado para navegar en aguas turbulentas, sino para avanzar bajo el control y el claro y atinado liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como diría el licenciado Andrés Manuel, lo mejor que le pudo pasar a México, y avanzaremos hacia el puerto de la prosperidad compartida. En cada decisión, en cada cifra, subyace un propósito: construir un país donde la justicia social sea más que una quimera. Desde esta tribuna, con convicción y entereza, seguiremos escribiendo la historia de un México más digno, más libre y más próspero, porque para eso nos ha elegido el pueblo de México. Senadora Telles García, puede hacer su pregunta hasta por 1 minuto y senadora Rubalcaba tiene 2 minutos para la respuesta. Adelante. Gracias. Senadora, ¿qué tiene de humanismo haber bajado en el presupuesto que presentan? ¿Qué tiene de humanismo haber bajado el dinero para la salud? Los hospitales públicos de nuestro país estaban mal cuando entró Morena, pero desde que está Morena en el poder están peor que nunca. No hay medicamentos, no hay instrumentos, no hay comida. Las filas que hace la gente para poder tener una cita es verdaderamente miserable lo que le están haciendo a la gente, y todavía ahorita le van a quitar más dinero a la salud. ¿Qué tiene de humanismo quitarle dinero a la seguridad? Están matando a más personas que nunca en la historia con Morena. Hay más muertos, hay más masacres, hay más secuestros, hay más incendios provocados por los criminales, hay más sufrimiento por luto en todo el país, porque Morena ha pactado con los criminales y los deja hacer lo que sea. Su tiempo de pregunta. ¿Qué tiene de humanismo quitarle a la educación? ¿Qué tiene de humanismo? Se terminó el tiempo de su pregunta, senadora Telles García. Adelante, Insisto, senadora Rubalcaba. Pero qué talante de los senadores de Acción Nacional, que destilan hipocresía, que destilan falsedad. Existía colusión de los gobiernos del PRI y del PAN con las mafias del crimen organizado. Si el día de hoy existe una estrategia nacional de seguridad, es precisamente para contrarrestar los efectos de esa política dañina que convirtieron e institucionalizaron como una política de Estado. El humanismo mexicano que comenzó en 2018 tiene que ver con eliminar la corrupción, tiene que ver con eliminar a los intermediarios en el sector salud, tiene que ver con fortalecer las clínicas de medicina familiar, las farmacias y los hospitales que hoy, por ejemplo, en entidades como Aguascalientes, siguen en manos aún del Partido Acción Nacional, al que usted orgullosamente pertenece. Lo que debemos decir es que no podemos mentirle al pueblo de México, porque allá en Aguascalientes les dicen que no hay medicinas, que no hay hospitales porque les quitaron el seguro popular. Lo único que quitaron fue la oportunidad de seguir haciendo negocios, y los recursos subsisten. Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Ahí le van a quitar su ignorancia, que si lo suyo es mezquindad, sígalo destilando en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rubalcaba.